Bien, vamos a la escritura en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Y me regala un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Lo voy a incomodar una vez más, puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor con reverencia. Póngase en pie, vamos a leer estos dos versículos o tres versículos, todos juntos, a una sola voz, ¿vale? Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Oremos, cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por este tiempo de culto, donde podemos reunirnos, congregarnos y sobre todo escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Afirmamos que la Escritura es la verdad completa, perfecta, absoluta. Y reconocemos hoy nuestra profunda necesidad por tu palabra, Señor. Necesitamos hoy escuchar tu voz. Deseamos escuchar tu voz. Háblanos, Espíritu Santo. Te pedimos iluminación. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente con plena reverencia y con plena atención. Que nada nos distraiga de tu verdad y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer rápidamente un resumen del tema anterior, sobre todo considerando a los hermanos que no pudieron estar hace 8 días. En la segunda parte de la serie estuvimos viendo que la soberbia es el origen del pecado, que la soberbia fue el primer pecado en el universo. Los que no pudieron estar pueden buscar la prédica, creo que es en Facebook, ¿cierto? Es en Facebook, allí en el canal de Facebook de la iglesia pueden encontrar la grabación. Vimos que la soberbia fue lo que se halló en el corazón de Lucifer, en el origen del mal. Luego él se comparó con Dios, envidió a Dios, deseó el lugar de Dios y finalmente él se rebela contra Dios, contra el orden divino. Entonces el pecado no comenzó con un acto externo de rebelión, el pecado comenzó con una actitud interna en su corazón. Él no cayó por debilidad, sino porque se autoadmiró y deseó ser igual a Dios. La soberbia es la exaltación del yo por encima del Creador. Recordemos que solo somos criaturas. Él es nuestro Creador. No podemos pretender ser igual a nuestro Creador. Y no podemos tener más alto concepto o autoconcepto de nosotros mismos, más alto del que debemos tener. También vimos que la soberbia es creer que no necesitamos pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Cuando tomamos decisiones necesitamos contar con Dios, pedirle dirección, aprobación.
porque si no lo hacemos, estamos actuando con soberbia. Y le estamos diciendo a Dios, no te necesito, no necesito que me digas nada, que me hables, que me enseñes, que me dirijas. Eso es soberbia, pero la pura realidad es que necesitamos la sabiduría de Dios todo el tiempo para tomar cualquier decisión. La soberbia es la raíz de otros pecados visibles. De la soberbia nace la envidia, de la envidia nace la contienda, de la contienda después brota división y brota rebelión. Estuvimos viendo el ejemplo bíblico de Nabucodonosor, ese nombre es difícil de decir, ¿cierto? Nabucodonosor, que se creía muy fuerte, muy grande, muy poderoso, pero Dios lo humilló y al final de su época, de esa prueba, de esa angustia, esa tribulación que enfrentó, dijo que Dios podía humillar a los que andan con soberbia. Por eso tenemos que cuidarnos de andar con soberbia. Y finalmente vimos que Cristo es el contraste perfecto y el camino del nuevo nacimiento. El contraste perfecto a una actitud de soberbia. Porque Jesús dijo que Él era manso y humilde de corazón. Adán quiso exaltarse. Adán y Eva quisieron ser también igual a Dios, querer o pretender tener la misma sabiduría que Dios. Pero Cristo hizo lo contrario. Cristo se humilló hasta lo sumo delante de Dios. Entonces la soberbia trajo destrucción a la humanidad. Pero la humildad de Cristo trajo redención a la humanidad. Por eso es un contraste totalmente maravilloso. El verdadero cristianismo se evidencia en un cambio de mentalidad. Ya no nos regimos por la soberbia de este mundo, sino que nos regimos y vivimos, nuestra conducta es diferente, nos regimos por la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Y la conclusión de la prédica anterior es que la soberbia fue el inicio del mal y actualmente es el motor del pecado humano y sigue siendo el mayor peligro dentro de la iglesia. Porque la soberbia hace parte de la naturaleza caída del ser humano. Allí está en nosotros todavía, en todos nosotros. Naturalmente somos soberbios, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. La diferencia es que cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro corazón y aprendemos poco a poco a ser mansos y humildes como Cristo y a tener nuestra soberbia dominada, sometida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que esta serie nunca busca señalar pecados ajenos. No es la oportunidad para usted señalar a alguien y decir, si ve, esto le cae al hermano tal o a la hermana tal, que es bien altivo, que es bien arrogante, que es bien soberbio. No lo pienses así. Más bien piensa, esto me cae a mí. Tengo que lidiar con mi orgullo, con mi arrogancia, con mi soberbia, con mi pecado. Y quiero ser humilde y quiero ser manso como Cristo. Amén. Tener el carácter de Cristo. Bien, ahora sí vamos a desarrollar la tercera parte con base en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Y mis hermanos, acabamos de leer un pasaje que no fue escrito, escucha esto, no fue escrito para señalar al mundo, sino para examinar el corazón del pueblo de Dios. Aquí la palabra nos está hablando a la iglesia, a nosotros, los hijos de Dios. Santiago no habla de pecados visibles primero, sino de actitudes internas del corazón, como los celos, la contención, el orgullo que está allí oculto en nuestro corazón. Mis hermanos, son pecados que muchas veces no se confiesan, porque creemos que solo es pecado robar, matar o adulterar. Pecados escandalosos, pero el orgullo es pecado delante de Dios.
Y por eso no lo reconocemos, por eso no lo confesamos delante del Señor. Pero estos pecados, como el orgullo, la contención, los celos, la envidia, son pecados que silenciosamente van corrompiendo, van dañando tu vida espiritual, van destruyendo tus relaciones con los demás y sobre todo van dividiendo la iglesia. Porque cree que muchas personas se van de la iglesia y se van enojados porque no los saludaron, porque no les atendieron su necesidad, porque el pastor dijo esto o aquello, porque no le gustó tal canción o qué sé yo. Se pueden pegar de cualquier detalle para decir, no, a mí no me gusta esta iglesia, me voy para otra iglesia mejor. Es orgullo, es altivez. Y tenemos que lidiar con esto. Mis hermanos, la palabra es clara. Donde hay envidia, hay perturbación. Y donde hay perturbación, toda obra perversa encuentra espacio para crecer. Y eso nos revela que la envidia, la contención, la comparación es un pecado, no es un pecado menor. No es cualquier cosa. Y no es una debilidad inofensiva. Más bien es una puerta abierta a una cadena de pecados muy profundos, muy destructivos para la persona. Entonces, este tema no es para señalar, como les decía, o para condenar a nadie, sino para permitir que la luz de Dios alumbre las áreas de mi corazón, que muchas veces prefiero no revisar. Yo tengo que ser sincero, honesto delante de Dios, abrir mi corazón y admitir que he pecado de altivez, de orgullo, de arrogancia. Porque la soberbia no siempre se manifiesta en palabras altivas. Nadie está diciendo por allí, es que mire yo como soy de altivo y de soberbio, no. Pero lo sentimos en nuestro corazón. A menudo la soberbia se disfraza de comparación. Nos comparamos con otros, o de crítica, de descalificación de otras personas. Y nosotros, los latinos, sufrimos mucho de eso. Nos gusta mucho criticar a los demás y descalificar lo que hacen los demás. ¿Y eso de dónde viene? De la soberbia del corazón. Y sobre todo del resentimiento hacia el bien ajeno. ¿Cómo nos molesta a veces que otro prospere y nosotros no? Reconozcámoslo, seamos humildes y digamos, a veces nos da rabia, sobre todo los malos, los que no aman a Dios. ¿Y por qué ellos sí prosperan y nosotros no? Pero realmente eso viene de la soberbia de nuestro corazón. La Escritura nos muestra que el origen del mal, por allá, millones y millones de años atrás, cuando Satanás se rebeló contra Dios, eso no comenzó con un acto externo, sino con una actitud interna, un corazón que dejó de mirar a Dios y comenzó a mirarse a sí mismo. Y ese mismo patrón se repite hoy en día en el ser humano. Siempre pendientes es de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que nos gusta, poniéndonos por encima de los demás. Incluso dentro de la iglesia, y cuando permitimos que la envidia y el orgullo gobiernen nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes, mis hermanos, eso solo trae dolor, sufrimiento, daño, división. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier parte. Entonces esta serie es un llamado a una sincera introspección. ¿Sabe qué es la introspección? Como le llaman los psicólogos. ¿Hay alguien aquí psicólogo o psicóloga? La introspección es la revisión sincera, mirando hacia adentro de mi corazón, siendo honesto para revisar qué está mal en mí y qué debo cambiar.
De esto se trata, de hacer una introspección, permitir sobre todo que Dios examine mi interior y nos confronte con una pregunta fundamental. Esta es la pregunta, escucha esto. ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida? Revisa tu corazón en este momento. Haz una introspección con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo reflejo del carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón? ¿O estoy permitiendo que la soberbia y que los derivados de la soberbia, como los celos, la contienda, la comparación, la envidia, eso gobierne mi vida, gobierne las áreas de mi vida? Que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos guíe en este tiempo. Porque este tipo de mensaje confrontador a nuestro corazón no le gusta. ¿Sabe qué nos gusta? Que nos hablen positivo, que nos hablen mensajes de motivación, de ánimo, ¿cierto? De fortaleza, de fe, de esperanza. Y eso también es importante. Pero hay veces que Dios nos tiene que jalar las orejas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hacernos reaccionar en lo que estamos fallando, en lo que estamos desagradando a Dios, de acuerdo a su palabra. Mis hermanos, porque el cristianismo no se mide, escucha esto, el cristianismo no se mide por cuánto sabemos, por cuánto conocimiento tenemos de la palabra de Dios, aunque el conocimiento es importante. Y por eso hay que discipularse, por eso hay que estudiar la palabra de Dios, para aprender cada día más de ella, pero no desde lo intelectual solamente. No tener mucho conocimiento solamente. El cristianismo se mide por cuánto hemos permitido que Cristo, a través de ese conocimiento de su palabra, cambie nuestro corazón. ¿Cuántos han sido cambiados, transformados por la palabra de Dios? Amén. Eso es lo importante. Si usted siente que ha sido cambiado, transformado, si su vida ha sido transformada, si usted tiene un nuevo carácter, usted puede darse cuenta de un antes y un después de su vida y decir, wow, yo he cambiado. Entonces, déjeme darle una buena noticia. Usted se ha convertido a Cristo genuinamente. Porque por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si usted sigue siendo una persona dominada por el pecado, por su carne, por la arrogancia, por la soberbia, y aún venga a la iglesia, levanta las manos y canta, pues déjeme decirle que no se ha convertido a Cristo. Puede ir a una iglesia, pero si usted sigue viviendo igual, pensando igual, no ha nacido de nuevo. Necesita convertirse a Jesucristo, reconocerle como su Señor y Salvador personal. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, nos presenta 4 aspectos muy interesantes. Primero, ataca la raíz del problema. Y la raíz del problema es el corazón. El corazón. Allí donde está, dice la Escritura, en vuestro corazón. Entonces no habla de actos externos, sino de la condición interior, en vuestro corazón. Segundo, expone la progresión del pecado. Dice, habla de celos, de envidia, que después va a la contención, al conflicto con otras personas. Después eso lleva a la mentira. Para quedar bien, muchas veces mentimos y engañamos. Después eso lleva a la perturbación, al caos, al conflicto mucho más profundo, a la división. Dice, toda obra perversa. Esto es una radiografía espiritual del corazón que está dominado por la soberbia. Tercero, aquí la palabra nos confronta sin rodeos.
no suaviza el mensaje, no suaviza el lenguaje, lo que está diciendo. Declara que esta actitud no viene de Dios. Celos, contienda, envidia. Esto no viene de Dios. Y mire cómo lo dice la Escritura, si usted lo puede leer allí. Dice que es terrenal, que es, mire esta palabra tan fuerte, que es que animal. O sea, una persona que se deja llevar por esto está actuando como un animal. Suena feo eso, ¿cierto? Pero es como lo está presentando la Escritura. Dejándose llevar por su rabia, por su egoísmo, por su orgullo. Y peor aún, dice que es diabólico. Es decir, ese tipo de actitudes de corazón, de orgullo, de soberbia, nos conecta directamente con el origen del mal. Estamos actuando como actuó Satanás en el origen del mal. Y cuarto, mis hermanos, vemos allí en Santiago que esto es un llamado de exhortación para todos nosotros, para todos. Nadie queda excluido, líderes, servidores, miembros, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Esto es para todos, mis hermanos. ¿Sabe cuando prediqué esto en mi congregación? Esto trajo un sacudón impresionante y removió muchas cosas. Aún personas se ofendieron y se retiraron del ministerio. Porque la palabra de Dios hace eso. A veces trae un sacudón, como un filtro, y los que quedan son los fieles. Y los que no soportan esta palabra se van. Pero tenemos que ser humildes para recibir la palabra del Señor aún cuando nos exhorta. Amén. Y esto no es nada personal, nada contra nadie en particular. Es un mensaje general para todos. Todos estamos incluidos aquí. Entonces, hoy nos centraremos en la segunda consecuencia evidente de la soberbia, que es la envidia. Y luego de una autopercepción de superioridad, de autoconcepto superior de sí mismo, generalmente viene la envidia. Una persona que se cree mucho, que se cree más que los demás, que se siente superior a los demás, de un momento a otro empieza a compararse con lo que tienen los otros, con lo que han logrado otras personas. Y lidia con eso y está en esa lucha permanente. Y luego que Lucifer vio que era hermoso, porque Dios lo creó perfecto, hermoso, el querubín protector, que estaba delegado por Dios para proteger la gloria de Dios. Imagínense cómo era de hermoso Lucifer. Llamado Lucifer en ese momento, ángel de luz, que después se convirtió en diablo, Satanás. Vio que era hermoso y tuvo una autoadmiración vanidosa. Fue vanidoso, pensó que podía ser igual a Dios y lo envidió. Deseó tener esa misma posición que Dios, ser igual al Altísimo. Y en vez de admirar, de tener admiración por Dios y someterse a su voluntad y darle gloria y darle honra, reconociendo su autoridad, lo que hizo fue codiciar. Prefirió codiciar esa misma autoridad que tenía Dios y rebelarse contra Dios. Él dijo, yo quiero ser como Dios, tener poder, tener autoridad. Entonces, al envidiar a Dios, Lucifer menospreció la autoridad de Dios, descalificó la grandeza de Dios y la soberanía de Dios. Y aquí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, que la descalificación y el menosprecio de los demás es la evidencia pura de una terrible consecuencia
de la soberbia llamada la envidia. Cuando tú eres envidioso, tú descalificas a los demás. Y esto es algo que naturalmente está en el corazón del hombre, por su naturaleza caída, pecaminosa, heredada desde Adán, de generación en generación. Pero que ahora nosotros en Cristo Jesús, nosotros los hijos de Dios, al nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos ayuda a someter y a controlar desde nuestro interior. De tal forma, mis hermanos, que seamos como el Señor, mansos y humildes de corazón, no envidiosos, no celosos, no contenciosos, sino mansos y humildes de corazón. Y déjenme profundizar más. Vamos al primer punto. ¿Qué es la envidia? Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Y el Señor aquí a través del sabio Salomón usa una imagen profundamente pedagógica, muy pedagógica, hasta médica, para descubrir el efecto real de la envidia en el ser humano. ¿Qué es la carcoma? En el mundo antiguo, la carcoma era un gusano pequeñito, un parásito, y este gusanito actuaba en silencio, iba consumiendo la madera desde adentro, como el gorgojo, ¿cierto? Que consume la madera desde adentro, se la va comiendo poco a poco. Entonces no se nota al inicio, no se nota que está allí. Pero cuando ya aparece el daño externo, la estructura ya debilitada, comida por el carcoma, entonces se destruye de golpe. Poco a poco va desgastando la madera hasta que la destruye. Entonces no es algo inmediato, es algo progresivo. Qué interesante ver esta ilustración de la escritura allí en Proverbios capítulo 14. Ahora, ¿por qué dice que la carcoma va comiendo los huesos, va destruyendo los huesos? Recuerden que en la Biblia los huesos representan la fuerza interior. Los huesos es la salud profunda del ser, es el sostén de la vida. Entonces no habla de algo que es superficial, que son emociones pasajeras, sino que habla de lo más profundo del ser humano, que son los huesos, que es lo que sostiene tu cuerpo. Entonces cuando la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos, está enseñando que la envidia es un pecado interno que corroe lentamente la fuerza espiritual, emocional y relacional de esa persona hasta debilitarla por completo. La va destruyendo poco a poco. No es ruidosa, no siempre se expresa en palabras. Nadie está diciendo por allí, tengo envidia. Y esa frasecita de que tengo envidia de la buena, eso es mentira. ¿Vale? Envidia de la buena. Envidia es envidia. Si usted lo que quiere darle es unas palabras de ánimo, de apoyo, de admiración, de aliento a una persona por un logro, pues dígaselo de manera positiva. Me alegra que estés prosperando. Me alegra que hayas logrado este triunfo, te felicito, pero no que envidia de la buena. La envidia va destruyendo desde adentro al envidioso. Entonces mire que no comienza con acciones, sino con pensamientos y con actitudes. Y antes de dañar a otros, la envidia daña al que siente envidia. Es lo mismo que el perdón. Tenemos que aprender a perdonar a los demás
Porque si no perdonamos, ¿sabe quién sale afectado? El que no perdona, el que guarda rencor, el que guarda resentimiento. Ese es el que sale más dañado, porque el perdón te libera. Es lo mismo. La envidia enferma el alma. Y así como la carcoma debilita una estructura física de madera, la envidia debilita en ti la gratitud. La envidia debilita en ti el gozo, se va el gozo de tu vida, debilita la comunión con Dios y debilita la capacidad de amar a otras personas. Porque siempre te estás comparando y si esa persona es mejor que tú en algún área de la vida, entonces no puedes relacionarte con esa persona porque sientes que eres inferior. Mis hermanos, la envidia no edifica, la envidia desgasta, agota. Y esto viene de la soberbia de nuestro corazón. Mientras el corazón apacible, tranquilo, sosegado, produce vida, la envidia produce desgaste, amargura, resentimiento. Es un pecado autodestructivo. Y miren ustedes que la Biblia nos presenta la envidia no como un problema social ni circunstancial. No es un problema cultural. Dice que es una enfermedad interna que va destruyendo a la persona. No mata rápido, pero mata seguro. No grita, pero corroe. No se nota al inicio, pero destruye desde el interior hasta que acaba con la persona. Miremos los síntomas de la envidia. ¿Cómo vamos hasta allí? Solo dos. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien. ¿Les gusta este tema? Es difícil, ¿cierto? Para nuestro corazón, pero nos hace reflexionar. Los síntomas de la envidia. La envidia es una actitud pecaminosa del corazón que se entristece por el bien ajeno y desea, consciente o inconscientemente, que el otro pierda lo que Dios le ha concedido. Grave es. Porque por un lado se entristece cuando otro prospera, pero a la vez quiere que le vaya mal a esa persona. Entonces la envidia no es solo querer lo que el otro tiene, sino que es no soportar. Haga así. No soporto. Es no soportar que otro tenga eso que yo quiero. Es resentirse ante la bendición ajena y muchas veces busca descalificar, minimizar o sospechar del bien de Dios, del favor de Dios sobre esa persona. Ah, ¿sí ve? Ah, compró carro nuevo. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué negocio raro estará haciendo? ¿Cierto? Ah, compró casa nueva. Ah, sí. Ay, quién sabe qué está lavando por ahí. Así es la envidia. En vez de pensar, uy, Dios cómo lo ha bendecido, qué bueno. El favor de Dios está sobre esa persona, me alegra mucho. Ha trabajado, se ha esforzado, ha sido una persona íntegra, le está yendo bien. Gloria a Dios. Los componentes esenciales de la envidia son la comparación, el descontento y el resentimiento. Comparación, descontento y resentimiento. La comparación es medir mi vida propia a partir de la vida de otro. Compararme constantemente, midiéndome a mí mismo respecto a la vida de otro. El descontento es la incapacidad de agradecer lo que Dios me ha dado.
Más bien estando pendiente de lo que Dios le ha dado a otro, pero no agradezco lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cuántos pueden decir gracias por lo que tú me has dado, Señor, a mí hoy? No necesito estarme comparando con nadie ni envidiando a nadie. Más bien a partir de la bendición que Dios me ha dado a mí, yo me esfuerzo en bendecir a otros, en ayudar a otros. Amén. Y el resentimiento es ese dolor interno, hagan así. Esa rabiecita interna ante el éxito o la bendición ajena de mi vecino o de un familiar. Por ejemplo, entre hermanos, qué triste cuando entre hermanos se envidian y compiten entre sí. Hermanos de sangre, en la misma familia. Qué terrible es eso. Eso trae mucho dolor. Y si usted tiene un hermano, debe amarlo, debe soportarlo, debe cuidarlo. Un hermano de sangre. No compararse con él. O decir, sí ves que tú eres el favorito de papá o de mamá. Y por eso te dan las cosas que tú quieres, pero a mí no. No. Tenemos que arreglar las paces, hacer las paces con nuestros hermanos de sangre y tener una buena relación con nuestra familia, amén, con nuestros seres queridos. Y la envidia también es un deseo de despojo, aunque no se confiese, aunque no se diga, hay un anhelo de que el otro caiga, que el otro pierda. La envidia es el dolor por la bendición ajena y la incapacidad de alegrarse cuando Dios prospera a otro. La envidia revela un corazón que ha dejado de confiar en la soberanía y en la bondad de Dios y ha comenzado a medir su valor en función de lo que otros tienen o logran. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Y que Dios es bueno y que su bondad actúa con base en su soberanía. Y el tiempo de Dios es perfecto y la bendición para tu vida también va a llegar. Amén. En el tiempo de Dios. Finalmente, una prueba contundente de la envidia es la descalificación. Diga conmigo en esta mañana, descalificación. La descalificación es menospreciar lo que los demás hacen. Los triunfos de lo que los demás logran. Menospreciar, verlos como cosa pequeña. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo le gusta a nuestra carne descalificar a los demás? Para nosotros sentirnos bien. En vez de admirar, en vez de alegrarnos por el triunfo de los demás. Yo quiero hacerle una lectura muy cruda que encontré en internet de una persona secular, creo que es psicóloga. Se llama así, la descalificación. La descalificación. Y la traigo a colación. Me gusta a veces añadir cositas que encuentro en internet seculares, digamos que estén equilibradas en línea con la palabra de Dios para complementar el sermón. Y encontré esto y es una clara evidencia de la envidia, de la realidad del mundo y una sincera introspección de nuestro corazón humano. Y dice así, escuche con atención esta lectura. Cuando somos dominados por la envidia, somos los primeros en menospreciar y descalificar los logros de los demás. Cuando aún no hemos logrado ciertas cosas, somos los primeros en descalificar a aquellas personas que sí han logrado esas cosas. Cuando somos envidiosos y descalificamos a los demás, solo queremos destruir y no edificar. Cuando envidiamos el logro de otra persona, deducimos negativamente que ese logro se consiguió por suerte, por palanca o de manera ilegal o corrupta. Cuando envidiamos a otros por sus logros, argumentamos que nosotros también lo podríamos lograr, pero no hemos tenido las mismas oportunidades. Cuando somos dominados por la envidia, no celebramos el mérito de otros, sino que lo sospechamos. Cuando envidiamos y descalificamos a los demás, estamos confundiendo igualdad con mediocridad.
La envidia hace que soportemos el aval sin resentimiento. La envidia hace que no queramos que los demás estén mejor, que nadie esté mejor que nosotros. Y esta es la raíz de la pobreza moral. Es el egoísmo que gobierna el corazón del hombre. La envidia nos hace incapaces de alegrarnos por el logro ajeno. Y cada vez que surge alguien que logra algo, solo queremos degradar descalificando sus capacidades. La envidia nos acostumbra a leer el mérito de otros con resentimiento y pensamos que ese éxito se ha logrado con trampa, que si alguien ha logrado algo es porque algo raro hay. La envidia es la derrota del sano reconocimiento del prójimo, es la muerte de la sana admiración de las cosas buenas de los demás. Una sociedad avanza con ejemplos que inspiran, con personas que son referentes positivos por los logros que aportan crecimiento. El esfuerzo y el trabajo duro, invisible, no genera aplausos inmediatos, pero lo que sí genera ruido es la destrucción. Ver caer al que se esforzó, burlarse del que sueña y señalar al que se arriesga y tiene fe. Este es el deporte antimoral del mundo, descalificar para no sentirnos menos. La miseria del alma se expresa en la necesidad de ensuciar lo limpio, de dudar del inocente, de herir al que todavía cree. Estamos en medio de un mundo que aplaude la mediocridad, premia la victimización y castiga el mérito. La envidia no permite alegrarse por el bien ajeno, no admira y por lo tanto no aspira a superarse, solo se conforma con criticar. Hasta ahí llega la lectura. Mis hermanos, esta es la perspectiva de una persona que escribe esto desde un ángulo secular. Imagínese usted. Acerca de la triste realidad del mundo hoy. Pero la pregunta para nosotros en este día es, ¿también nosotros como pueblo de Dios, aunque estemos en el mundo, vamos a comportarnos igual que el mundo? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Claro que no podemos ser como actúa el mundo. Somos llamados a ser diferentes. Dice la palabra que somos llamados a ser sal y luz. Sal en un mundo que es insípido, sin sabor. Y luz en un mundo que es oscurecido por el pecado. Amén. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? Bueno, hágale así al que está a su lado, dígale, no se me duerma. No se me duerma. Que esto apenas comienza. Miremos algunos casos de envidia en la Biblia. Recordemos el primero, que es el caso de Caín. ¿Cuántos se acuerdan de Caín? Caín envidió a su hermano, su propia sangre, su hermano, Abel. Y la envidia de Caín, ¿en qué terminó? ¿En qué terminó? Aló. Homicidio, asesinato. ¿Le parece la envidia algo muy superficial? Es grave. Mire al punto que puede llevar a una persona a matar a otra persona, a su propio hermano. Segundo caso de envidia en la Biblia, los hermanos de José. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? Allá en Génesis, sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron por allá a unos mercaderes, querían matarlo.
Fueron crueles con su hermano José, el menor. Otro caso de envidia en la Biblia es el de Saúl, que envidió a David. Y desde que David, Dios lo establece como rey de Israel, desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo envidiaba. Había envidia por el poder. Otro caso, los líderes religiosos que envidiaban a Jesús, que envidiaron a Jesús. Y esos mismos líderes religiosos, los fariseos, los escribas, que creían saber mucho, que creían conocer a Dios, estaban llenos de envidia de lo que decía y de lo que predicaba Jesús. Y por eso lo entregaron, porque lo envidiaron. El caso de los judíos también, que envidiaron el ministerio apostólico de Pedro, de Juan. Dice la Escritura ya en Hechos que estas personas, los judíos de su época, estaban llenos de celos contra Pedro y contra Juan. Y contra Pablo también se llenaron de celos y contradecían todo lo que decía Pablo. Vemos esos 5 casos puntuales de envidia en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo combatir la envidia? ¿Cómo combatir la envidia? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 26. Dice la Escritura en Gálatas: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo primero que debemos hacer es reconocer que en nosotros hay una naturaleza caída y que naturalmente es soberbia. Y que por lo tanto esa soberbia se manifiesta de diferentes maneras, y una de ellas es la envidia. Entonces no tengamos una posición de dureza argumentando o tratando de evadir esta realidad que hay en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, pueblo de Dios, ojo, nos dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Cómo así? Mostrando dentro de la iglesia, la familia de la fe, vanidad, propensos a la vanagloria, es decir, a sentirnos superiores a los demás, a mirarnos a nosotros mismos, a compararnos con otros, competir dentro de la iglesia por posiciones, por reconocimiento y finalmente terminar envidiando lo que hacen otros hermanos o las bendiciones que Dios le ha dado a esos hermanos. Esto es para nosotros como iglesia. Debemos tomar la decisión de trabajar en esta actitud de nuestro corazón, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ser conscientes de que este problema está allí y que necesitamos arrepentirnos de esto. Pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude a someter nuestra vida al poder, al dominio del Espíritu Santo, de tal manera que se produzca el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan. En segundo lugar, hermanos, obedezcamos la palabra cuando dice que nos gocemos con los que se gozan. Que celebremos los triunfos de los demás también, no solamente los nuestros. Que aprendamos a aplaudir con sana y sincera admiración las bendiciones de nuestros hermanos. En vez de envidiar lo que Dios le ha dado a un hermano, entonces gozarnos, alegrarnos de manera genuina al ver cómo el Señor ha bendecido a ese hermano. Así esa bendición no haya llegado a mi vida todavía.
Eso es madurez espiritual. Eso es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Y finalmente, ¿cómo combatimos la envidia? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, con el amor. El amor. El amor es entregarse, es entrega, es dar. La mayor muestra de amor la hizo Dios. Cuando dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es dar, el amor es entregar. Y la palabra dice en 1 Corintios 13:4 que el amor no tiene ¿qué? Dígalo fuerte. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿El amor no tiene qué? Estamos hablando de envidia. Entonces, cuando envidiamos, lo estamos amando. Finalmente, el mayor y más potente antídoto contra la envidia es el amor. Digan esta mañana, Señor, enséñame a amar. Si no amamos, entonces, mis hermanos, envidiaremos. Y si envidiamos es porque no amamos. El amor genuino por el prójimo es la más grande evidencia de que sí amamos a Dios. ¿Sabes cómo puedes demostrar de que tú realmente amas a Dios? Cuando amas al prójimo. Porque decir que yo amo a Dios es muy fácil. Aquí todos aman a Dios. Y salga a la calle y pregúntele eso a una persona cualquiera, aún incrédula. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted ama a Dios? Sí, claro. Yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero ¿cómo se evidencia en nosotros ese amor que tenemos por Dios? Cuando amamos al prójimo. Porque dice su palabra, amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y ese I es muy importante. Y como consecuencia de ese amor a Dios, tú amas al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese amor genuino por el prójimo es la máxima evidencia de que amamos a Dios. Mis hermanos, concluimos con este llamado en esta mañana. Iglesia, decide admirar antes que menospreciar. Decide celebrar antes que criticar. Decide gozarte antes que amargarte por el logro de los demás. Decide amar antes que envidiar. Dele un fuerte amén al Señor. Y un aplauso al Señor. Por favor, póngase en pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Estamos agradecidos, Señor, contigo en esta mañana por tu poderosa palabra que ha sido enseñada, que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Referente a este punto que estamos estudiando hoy acerca de la envidia, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón. Si usted siente en su corazón, de verdad, genuinamente, pedirle perdón al Señor, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale, Señor, yo te pido perdón. No mire a nadie, concéntrese usted allí, solito con Dios. Dígale, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, purifícame, Señor. Si has hallado en mi corazón actitudes negativas, pecaminosas, de envidia, de comparación, de menosprecio hacia los demás, de descalificación hacia los demás, te pido perdón, Señor. Porque yo entiendo por tu palabra en esta mañana que eso me va a hacer daño es a mí. Porque la envidia es carcoma de los huesos. Eso me va a destruir. Por el contrario, tú me enseñas, Señor, en tu palabra a ser agradecido,
a tener gozo, tener la capacidad de amar a los demás, celebrar los triunfos de los demás. Ya no quiero desgastarme más en este tipo de actitudes de corazón que traen solamente amargura y resentimiento, Señor. Bendito Dios. A partir de hoy ya no me voy a comparar con nadie. No voy a medir mi propia vida respecto a la vida de otro. Voy a partir de hoy a estar contento con lo que tú me has dado, Señor. Agradecido con lo que tú me has dado. Rechazo y saco de mi vida todo resentimiento, toda rabia o dolor interno por el éxito o la bendición de otra persona, Señor. Me despojo de eso en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que mi corazón se dispone a confiar en tu soberanía, en tu bondad. Y no mido mi valor respecto o en función de lo que los otros logran, sino de lo que tú me has dado y de lo que tú eres y de cómo tú me ves a mí, completo en Cristo Jesús. Perdóname, Señor, si he descalificado a otras personas, si he descalificado los logros de mis seres queridos, de mis hermanos. Yo no puedo ser igual como el mundo es, como actúa el mundo. Yo tengo que ser sal, yo tengo que ser luz, ser diferente, ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Es lo que anhela mi vida, Señor, en esta mañana. Ayúdame a combatir la envidia, Señor, a gozarme con los que se gozan y sobre todo amar, entregar, no menospreciar, no criticar, no amargarme por lo que otros tienen, Señor, sino gozarme y amar y entregar mi vida para ti, Señor, y para el servicio de los demás. Gracias, Señor, por tu palabra en esta manera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.